Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el primer libro de Samuel, la primera parte del libro de Samuel, en el capítulo 3. También están los Vázquez allá en la costa, que se está casando Pablito, para los que lo conocen, se casó ya, así que damos gracias a Dios por eso. Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en 1 Samuel capítulo 3 y vamos a leer algunos versículos ahí. El joven Samuel, dice el versículo 3, ministraba en el capítulo 3 en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No era que faltaban Biblias, la Biblia se estaba escribiendo, sino que no había visión con frecuencia, que era la forma que Dios hablaba al pueblo a través de los profetas. Y dice que aconteció un día que estando Elí era el sacerdote que estaba en funciones ahí en ese momento de la historia, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel era un joven, un niño, ayudante de Elí. La historia de Samuel quizás la conozcan. Era un niño, su madre no podía tener hijos, fue y se lo pidió a Dios. Mientras se lo estaba pidiendo a Dios, Elí la escuchó y bueno, la confundió, pensaba que estaba borracha, pero no estaba borracha, sino que estaba orando en su interior y estaba muy acongojada por su realidad de que no podía tener hijos. Y Elí le dijo que iba a tener hijos y le profetizó esto, y cuando ella volvió a su casa, habían subido a Jerusalén, subían una vez al año a las fiestas, a las celebraciones, al templo. Dios le concedió el tener a este niño, Samuel, y ella lo entregó. Cuando el niño apenas estaba crecidito, ya lo dejó en el templo. Y este niño fue creciendo, y acá es un adolescente, un poco menos, un niño, un adolescente, y es él quien está sirviendo a este sacerdote Elí. Entonces dice el versículo 3 que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Se ve que tenía un rinconcito ahí, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él le respondió: heme aquí, Samuel. Y corriendo luego a Elí, pensó que lo llamaba Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar a Samuel, otra vez a Samuel, segunda vez. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Qué lindo cuando los nenes nos despiertan a la noche, ¿no? 2 o 3 veces, hermoso. Bueno, el nene lo estaba despertando al pobre Elí, que ya estaba viejo. Y dice, y bueno, me quedé ahí, bueno, versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Él no había tenido una experiencia personal de hablar con Jehová ni de escuchar la voz de Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Estábamos en un tiempo donde la palabra de Dios escaseaba. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. El contexto de esta historia para muchos de nosotros quizás sea más que conocido, para otros no tanto, pero bueno, ya les introduje algo, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos que están ahí? Elí, el sacerdote, aquel que ministraba en la presencia de Dios. Elí tenía unos hijos que trabajaban con él en el ministerio, pero los hijos eran un desastre y medio, un desastre y medio. Realmente los hijos eran una vergüenza. La palabra de Dios dice que los hijos habían blasfemado a Dios, y Elí también era culpable de esto, si bien él no lo hacía directamente, porque dice la palabra de Dios que él no los había estorbado. Él no estorbó a sus hijos, y sus hijos, con distintas cosas que hacían, que no vamos a profundizar ahora,
pero se metían con las ofrendas del templo, se metían con las mujeres, hacían un desastre, eran un desastre y medio. De hecho, Dios los corta, los elimina. Elí no los estorbaba y esa era la situación. Y en esa historia estaba Elí el sacerdote, todavía en sus funciones, y estaba este joven Samuel. Y Samuel era este chico que la madre lo había entregado como ofrenda a Dios. Ella había hecho esa promesa de que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a dar. Era una costumbre. Y no vivían cerquita, ¿eh? La madre vivía lejos. Ellos subían a Jerusalén, no vivía ahí mismo en Jerusalén. Así que probablemente la madre lo veía una vez al año. Dice la palabra de Dios algo muy tierno, pero algo que nos conmueve a todos los padres. Dice que la madre cada vez que iba todos los años le hacía una túnica pequeña. Así que yo me imagino que de chiquito le hacía una túnica y cada año se le iba estirando, le iba agrandando, le iba llevando una túnica nueva porque Samuel iba creciendo. Y Samuel era un sirviente, no era mucho más que eso y además era un niño. No estaba en ese momento, no era hijo del sacerdote, no era gran cosa. Su familia estaba lejos y era el que estaba ahí y de hecho no tenía casa, no tenía familia, estaba durmiendo en el templo, estaba acostado ahí en el templo y cuando a la hora que fuera Elí lo llamaba, Samuel tenía que levantarse y ir. Esta era la relación entre estos personajes. Y no es de extrañarse lo que dice la Biblia en los primeros versículos que leímos, que la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos. Como dije al principio, no era que no se podían comprar Biblias. A veces vamos a comprar Biblia y no hay por problema de impresión, qué sé yo, hay una versión, otra calidad, no hay para comprar muchas, baratas. No, no era eso. La Biblia se estaba escribiendo, lo que ellos tenían de la Biblia era muy poco, eran los primeros libros. Escaseaba la palabra de Dios, era que Dios no se revelaba al pueblo, que Dios no le hablaba a los profetas, que Dios no le hablaba al sacerdote, que no había palabra de Dios, había un silencio de Dios. Y normalmente los silencios de Dios, bueno, en la palabra de Dios están asociados a momentos de reflexión porque las cosas no están funcionando como debieran estar funcionando. Y acá las cosas no estaban funcionando, no había revelación de Dios, no había revelación de Dios. Hoy, hermanos, nosotros tenemos la bendición de tener este libro que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras manos, que tiene la revelación de Dios cerrada. De tapa a tapa nosotros podemos conocer lo que Dios dice. Hasta la profundidad que nuestra cabeza nos dé, nuestro intelecto, más el Espíritu Santo, más lo que Dios nos vaya revelando en su palabra, podemos entender un montón de cosas que sabemos que no están bien y otras cosas que sí sabemos que están bien. Nosotros lo sabemos, podemos entenderlo. En ese momento la revelación era casi exclusivamente directa de Dios. Si bien había, por supuesto, la ley estaba escrita. Ahora, igual hoy, hermano, a pesar de que nosotros tenemos la revelación escrita, la palabra de Dios, también tenemos la necesidad de que Dios nos hable como lo hizo con Samuel. Vos y yo tenemos la necesidad de que Dios nos traiga un texto a la cabeza, al corazón y nos hable en forma directa. Capaz que lo leíste 10 veces, pero hoy Dios te lo trae y lo pone en tu corazón. Y vos lo escuchás y es como que está la voz de Dios ahí hablándote. Y te está diciendo algo concreto a tu necesidad. Quizás algo para mi corrección. Lo que Dios le dijo a Samuel, ahora no lo vamos a leer, pero tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con un juicio que Dios iba a hacer. Dios iba a limpiar a la familia de Elí. Lisa y llanamente eso. De hecho, en los próximos capítulos vemos cómo mueren la familia de Elí. Y Dios iba a poner a Samuel en un lugar de privilegio y Samuel iba a ser un personaje muy importante del pueblo de Israel. Dios iba a hacer un cambio en una nación. Esto es lo que Dios le está revelando a un niño, que él iba a hacer un cambio radical en el gobierno de esa nación y en el destino de esa nación en los próximos años. Mirá qué revelación, pequeña revelación, ¿no? Pavada de revelación, una cosa muy profunda lo que Dios le iba a decir. Vos y yo, hermano, tenemos la necesidad de que Dios nos hable en las cosas concretas del día a día. Por supuesto, hay cosas que están escritas de vuelta. Si vos decís, che, ¿tengo que robar o no tengo que robar? Bueno, no hay mucho que pensar, ¿no? Está escrito, no hay mucho para interpretar. No, ¿tengo que mentir o no tengo que mentir? Y no hay mucho para meditar ahí, es cuestión de ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos lo va a decir. Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Tengo que aceptar este trabajo o no lo tengo que aceptar? ¿Tengo que estudiar esta carrera o no la tengo que estudiar? ¿Tengo que ponerme de novio con esta chica, con este chico? ¿Tengo que casarme? ¿Tengo que mudarme?
tengo que tomar este ministerio, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Hay un montón de dudas y en definitiva nuestra vida es una secuencia de decisiones. Todo el tiempo estamos decidiendo, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, decidimos lo que somos a través de lo que hacemos. Es una secuencia de decisiones y algunas de esas decisiones tienen un impacto importante. Yo no sé si alguna vez te pasó, pero a mí me pasó un par de veces clavarme con algún vehículo. Ir y verlo y quizás tener la plata, que es lo peor que te puede pasar. El otro día un hermano me decía, anda a ver que están haciendo pruebas de tal moto gratis en una agencia. Le digo, no, porque me da la tarjeta. No voy a ir a hacer la prueba de la moto. Pero a veces pasa que uno va y compra sin orar, sin pensar, sin meditar, sin la dirección de Dios en eso, que claramente que no está escrito, y después lo pagaste 10 veces. 10 veces lo pagaste. Te compraste un clavo terrible. Terrible el clavo que te compraste. Más de una vez en la vida nos pasan cosas así. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos que Dios nos hable. También necesitamos el consuelo específico de Dios, ¿no? La corrección, la dirección para tomar decisiones, el consuelo de parte de Dios. Y esto que Dios nos va a decir va a tener un impacto directo, en lo que nos ocurre. A mí me encanta cuando redescubro un texto de la palabra de Dios y Dios lo trae a mis oídos, a mi cabeza, a través de un hermano, a través de un mensaje, a través de la lectura personal. Me gusta más así, ¿no? Cuando Dios trae un texto y ese texto digo, pues sí, este texto estuvo toda la vida en esta Biblia. En la Biblia que yo tengo estuvo toda la vida ahí. Pero hoy tiene un significado distinto, me lo está diciendo Dios. Y necesitamos esta dirección. Tenemos todavía la necesidad de escuchar a Dios como Samuel. Me gusta esa imagen porque dice que se paró. No sé bien qué significa y por qué la Biblia escribe eso, pero dice, cuando lo va a llamar por cuarta vez, dice, se paró Jehová ahí. Como que se paró ahí, entró a la situación, estaba ahí. Y lo llamó a Samuel una vez más. Hermanos, tenemos la necesidad de escuchar la voz de Dios. Por supuesto, en las cosas que son claras también, ¿no? En sus mandamientos, en las cosas que están escritas, tenemos la necesidad de leer la Biblia todos los días y poder entenderla. En sus principios, en las cosas que necesitamos para tomar decisiones, pero necesitamos que Dios nos hable. Y no necesita el pastor que Dios le hable o el líder que Dios le hable, cada uno de nosotros, del primero al último, necesitamos tener claridad de que nos pasa, no que nos pasó, que nos pasa lo que le pasó a Samuel esa vez. De poder tener la convicción de que Dios está presente ahí y Dios me dijo esto de parte de Dios. Por supuesto no contradice la Biblia, por supuesto no contradice el consejo, pero yo tengo esta convicción de que Dios me dice esto. Ahora, fíjense una cosa, Dios le está hablando a un niño, a alguien que no era gran cosa en el contexto que acabamos de hablar, ¿no? No era el sacerdote, no era uno de los hijos del sacerdote, no era un adulto, no era una persona que ya tenía un nivel en la sociedad, no era rico necesariamente, era un niño. Y un niño que había sido dejado para el servicio, no porque sus padres fueran malos, sino porque sus padres habían hecho una promesa de si él nacía. Después tuvo otros hermanos. Y fueron 6 en total. Y los otros hermanos y hermanas se quedaron en casa con papá y mamá. Él había sido ofrendado a Jehová para el servicio. Y este que estaba ahí no era gran cosa, realmente no era gran cosa. De hecho, dormía en el templo. No era gran cosa. Sin embargo, Dios se dignó a aparecerse a él y a hablarle. ¿Y sabes de qué me habla esto? ¿De qué te habla esto? De que Dios puede hablarte a vos, seas quien seas. Esto no habla de que Dios le habla a los niños nada más, no nos equivoquemos. Dios le habla a todos. Esa es la realidad. Dios es un Dios que se acerca cuando Jesús se acercó a aquella mujer que estaban a punto de apedrear, como leíamos hoy. Se acerca a aquella mujer que tenía muchos maridos y el último que tenía no era marido. Se acerca a aquellos samaritanos que nadie quería hablar. Se acerca al rico, se acerca al pobre. Dios no hace acepción de persona y Dios se acerca a vos si tenemos la actitud correcta. Cuando en un momento en el libro de Hechos se cuenta que Pedro es llamado para ir a hablarle a un centurión del ejército romano. El ejército invasor del imperio romano, un hombre de mucha altura que tenía a su cargo un montón de soldados, Dios le habla a Pedro y lo convence a Pedro de que vaya
a visitar a esta persona, porque Pedro no quería ir, porque Pedro no hubiera ido a hablarle a esta persona, porque esta persona era un perro, era una persona, no con el concepto de hoy, ¿no? Era un perro, era alguien un invasor, era alguien brutal, era alguien de temer. Sin embargo, Dios lo llama y le dice a Pedro, andá y hablale a este tal Cornelio que él es piadoso, que él merece escuchar el mensaje de salvación. ¿Y sabes lo que dice Pedro cuando entra a la casa y se encuentra con una situación media rara, la gente reunida? La expresión de Pedro es esta. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Mira, Samuel era un niño y como niño no era gran cosa. Quizás los niños están allá adentro, la mayoría, ¿no? Dios puede hablarte a la edad que tengas. Dios puede aparecerse en tu vida y hablarte a la edad que tengas. De hecho, vos podés ser un faro para tu familia siendo un niño. Pero esto no nos habla de que solamente le habla a los niños, también le habla a los jóvenes, le habla a los adultos, le habla a los viejitos en la vejez. Dios puede aparecerse y hablarle. Le habla a un niño como Samuel, le habla a un perseguidor como Saulo de Tarso para convertirlo en Pablo, para llevarlo de un perseguidor asesino, cómplice de homicidio, y convertirlo en el apóstol que hoy leemos que necesitamos leer. Dios le habla por primera vez a Samuel, Dios puede hablarte por primera vez a vos. Dios le habla con claridad a Samuel, Dios puede hablarte por primera vez a vos con claridad. Nos habla porque tiene planes para con nosotros. Muchos de nosotros nos convertimos al Señor, reconocemos nuestros pecados y luego como que nuestra vida cristiana se convierte en una meseta. Nos quedamos sentados en la iglesia. Ser cristiano se convierte en venir a la reunión, algunos más, otros menos. Algunos incluyen en ese combo el servicio, pero perdemos un poco de vista que Dios tiene planes personales, particulares con nosotros. Llama la atención y solo hablando de nuestro país, cuántos lugares de nuestro país no tienen iglesias que prediquen la sana doctrina. Sin embargo, nuestras iglesias, quizá en Capital Federal, están llenas. Faltan misioneros, faltan gente que envíe, ni hablar de los países no alcanzados. El porcentaje de las personas que van a esos lugares es mínimo. Pareciera que Dios tiene planes solo para algunos, y no es así. Dios nos habla a todos. Por eso la pregunta que yo quisiera empezar a esbozar para vos es, si vos tenés claro que Dios te habló una vez, últimamente, si vos tenés claro qué es lo que Dios quiere de vos, pero en específico, no en general. En general todos podemos esbozar una respuesta. Yo te pregunto en lo específico. ¿Qué te está pidiendo Dios que vos cambies? ¿En qué te está pidiendo Dios que vos crezcas? ¿Qué te está pidiendo Dios que vos hagas, que vos alcances? ¿O en qué te consoló recientemente Dios y sentiste que era Él el que te estaba hablando? ¿En qué te desafió Dios? ¿Cuáles son las cosas que Él te está diciendo? Porque esto, hermanos, es el todo. Esto es el todo. Saulo de Tarso, cuando está tirado en el suelo y cegado por esa luz que era Jesús mismo que lo estaba frenando para que se dejara de perseguir cristianos y porque tenía un plan para su vida, hace dos preguntas, hace un tiempo lo recordábamos. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Esas dos preguntas son más importantes que todas las reuniones que nosotros tenemos. Esas dos preguntas son más importantes que todo el servicio que nosotros podamos hacer. Si nos llamamos cristianos, esas deben ser las dos preguntas de toda la mañana. Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte más. Ya te conozco un poco, quiero conocerte más. Más profundamente quiero saber quién sos. Y más profundamente quiero saber qué querés que yo haga. Ahora, si bien Dios habla a todos, no se revela siempre a todos. Dios le habla a todos y está dispuesto a hablar a todos, pero no siempre se revela a todos. A los hijos de Elí y a Elí mismo le habló por un tiempo, y especialmente Elí, y luego ya no les habló más. Porque Dios tiene requisitos para hablarnos a nosotros. Hay una actitud del corazón que nosotros tenemos que tener para que Dios se manifieste en nuestra vida,
y podamos escuchar el Samuel, Samuel, que me dice a mí, Andrés, Andrés, lo que te estoy diciendo es esto. Yo puedo identificar en mi vida algunas pocas, ojalá fueran más, pero algunas pocas situaciones donde acá me habló Dios con claridad. En algunas fui obediente y en las que fui obediente vi bendición. Ojalá todos podamos identificar esas cosas. Mira, algunas de las cosas de la actitud de Samuel por la cual Dios se le reveló a él y no a los hijos de Elí. Esta historia podría ser, estaba el hijo mayor de Elí acostado y Dios le vino a hablar. No, no fue el hijo mayor de Elí, fue a Samuel. Mira, una de las cosas es que Samuel estaba siendo obediente en lo que tenía luz. Estaba siendo obediente en lo que tenía luz. Samuel sabía, con su túnica pequeña, que me da un poco de ternura y lástima, Samuel sabía con su túnica pequeña lo que tenía que hacer. Y habría que prender un candelabro, y había que cuidar los animalitos, y había que hacer esto, y había que hacer lo otro. Samuel sabía, y cuando lo llamaban, Samuel tenía que ir. Esa era su tarea. ¿Qué necesitaba Elí? No importa, quizás necesitaba agua, quizás se le apagó una vela y necesitaba que le prenda la vela, no sé, estaba medio grande Elí y Samuel era un joven, quizás necesitaba lo que sea, pero Elí estaba ahí dispuesto. Si vos querés que Dios te hable, tenés que estar haciendo lo que ya sabés que Dios quiere que hagas. Y esa es una regla. Hace un tiempo había salido un video, yo no sé si no era, bueno, Denzel Washington, no me acuerdo que él era el actor, que daba como una charla, y en esa charla él decía lo siguiente, dice, si querés cambiar el mundo, empezá haciendo tu cama a la mañana. Y daba toda una charla de eso, ¿no? De empezar a hacer la cama a la mañana como una forma de cambiar el mundo. Porque hay una movida, especialmente en la juventud, de decir yo quiero cambiar el mundo, pero bueno, tu pieza es un desastre. Y lo que él planteaba era, bueno, empezá con las cosas pequeñas y empezá todos los días, todos los días. Hay algunos padres que están diciendo amén y sí, que empiecen con la pieza, ¿no? Pero empezá todos los días a hacer lo que tenés que hacer. Esto es lo que estaba haciendo Samuel. Samuel estaba esperando quizás que Dios le hablara, porque si bien no lo había escuchado, no sé si él tenía la expectativa, pero Dios tenía grandes planes para Samuel. Pero Samuel, mientras tanto, ¿sabés qué estaba haciendo? Estaba haciendo la cama, ministraba con su túnica pequeña, era fiel en lo poco. Si Dios te va a hablar más es porque estás haciendo lo que ya sabés. Así que este es un requisito. Si vos ya tenés una listita de cosas que Dios ya sabe que vos tenés que hacer, ¿eh? Ya sabés lo que tenés que hacer, ¿no? Y vos ya sabés que eso está mal, ¿eh? Que eso hay que sacarlo de la vida, hay que lucharlo, hay que limpiarlo. O sabés que Dios te está pidiendo que avances en algo que te está costando. Hay cosas que Dios nos pide que no nos gustan, que no queremos. Si bien son para nuestra bendición, no nos gustan. Y bueno, hay que empezar por ahí. No vamos a esperar la perfección, porque Dios aparece mucho antes por su misericordia, pero sí nos tiene que encontrar trabajando en eso, nos tiene que encontrar. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. No vamos a ver todo, hermanos. La lámpara a los pies ilumina lo que ilumina, no sé, 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados. Y nosotros tenemos hoy un poco de luz. Hay ciertas cosas que Dios quiere, pero no tenés idea de lo que Dios puede hacer en tu vida. No tenés idea de lo que Dios puede hacer en tu vida si vos obedeces en esa pequeña luz que tenés, que te va a llevar a otro punto, que te va a llevar a otro punto. Y mirar para adelante es muy difícil. Los ansiosos como yo queremos saber, yo quiero saber cómo va a ser mi velorio directamente, ¿no? ¿Quién va a estar, quién no? Yo miro para adelante y quiero saber todo. A mí la lámpara a los pies es como que me queda corta. Yo necesito un faro que me diga los próximos 10 años. El otro día lo hablábamos con Cari y decíamos, bueno, este es un tiempo donde Dios, como iglesia incluso, y en ciertas cosas, estamos en un tiempo que yo lo siento como que el velero está en el medio del mar y no hay viento en las velas en algunas cosas, ¿no? Nosotros quisiéramos tener resueltas algunas cosas y saber algunas cosas y planificar lo que se viene, pero Dios a veces nos da luz para hoy, luz para hoy. En lo que Dios te esté pidiendo, hermano, tenés que estar obedeciendo para que Dios te dé más revelación. Porque si no obedeces en lo mínimo, Dios no va a dar más revelación en tu vida. Ir a las naciones comienza haciendo tu cama. Acordate de eso. Empieza por ahí. Empieza por hacer lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Ahora, fíjense otra cosa que nos muestra esta historia de Samuel. Samuel era
un niño dócil al consejo. Escuchar la voz de Dios es saber escuchar a quienes nos preceden en la fe también. Cuando no contradice la Biblia, es así. Escuchar la voz de Dios es escuchar a los que nos preceden en la fe. Y Samuel es un niño dócil. ¿Sabes que hace algunos años un hermano iba a entrar a un instituto bíblico y esa gente del instituto bíblico nos trajo una lista de preguntas para que hiciéramos una especie de currículum de este hermano? Y entonces se llenaron una serie de preguntas. Y hubo una pregunta que nos persigue hasta el día de hoy porque la adoptamos casi como una pregunta interna en el consejo pastoral que decía, ¿este hermano es enseñable, sí o no? Me decía, qué buena pregunta, Mario. ¿Es enseñable, sí o no? Porque es importante esto, hermanos. Samuel, cuando pensó que Elí lo llamaba, fue, Señor, Elí, estoy acá. ¿Qué necesitas que haga? Y fue varias veces, fue 3. Todas las veces que Elí lo llamó, a pesar de que era una confusión, él fue, era dócil a la tarea que tenía que hacer. Pero es más, cuando Elí le dice, mirá, acostate y hace esto, esto, esto y esto, acostate, espera que te llamen y cuando te llamen decí, habla Señor que tu siervo oye, casi textual, es lo mismo que hace Samuel. Es lo mismo que hace Samuel. Necesitamos tener corazones dóciles. Necesitamos tener corazones dóciles como lo tenía Samuel, porque Dios ve el corazón. No le tira perlas a los cerdos. No va a estar gastando pólvora en chimangos. A veces nosotros sí lo hacemos, pero Dios le habla a aquel que tiene un corazón dócil, aquel que tiene un corazón fértil, donde vos pones una semilla y da fruto, donde vos das un consejo y el consejo es escuchado, donde un texto cae y esa persona está dolida porque Dios le está mostrando un espacio oscuro en su vida que todavía no cambió y que le pide a Dios que haga una obra en su vida y que se pone a trabajar y que corta relaciones que no le sirven y que pide ayuda y que empieza a trabajar para alcanzar aquello que Dios quiere de él. Eso es un corazón dócil, un corazón que se sienta frente a la palabra de Dios y no hace un ejercicio mecánico, voy a hacer el devocional, check, ya lo hice, sino que hace un ejercicio espiritual, que trabaja en su corazón para que sea una tierra fértil, una tierra removida donde la semilla entre y dé fruto, no que quede en la cabeza. Todos nosotros podemos recitar más textos de la palabra de Dios de los que, incluso el que sabe menos, de los que ponemos en práctica, de los que nos duelen, de los que nos duelen. Dóciles, dóciles al consejo, hermano, dóciles al consejo. A veces con lágrimas y con lástima, con mucha lástima, vemos hermanos que van a pegarse la cabeza contra la pared. Y estamos diciendo de parte de Dios, no hagas esto, no es para tu bien. Y el hermano va y ¡pum!, rebota contra la pared. A veces ese rebote contra la pared tiene que ver con la salvación del alma, cuando le predicamos a las personas y las personas no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y están escuchando el mensaje de parte de Dios y no hacen caso y a veces pasan y se van al infierno. Y a veces siguen su camino y como le han dicho, ya escucharemos de esto otra vez. No es tan importante. Y a veces tiene que ver con el consejo del día a día. Mira, quizás este muchacho no te conviene. Vamos a orar. Echale un poco de agua a esto. Espera un poquito. Es por acá, es por allá. Pero no hay docilidad. No hay docilidad. Y cuando no hay docilidad, no hay palabra de Dios que alcance. Cuando no hay capacidad de reflexión, cuando yo tengo una respuesta a todo, en vez de tener docilidad de reflexión, como tuvo Samuel, difícil que venga revelación de parte de Dios. Dice Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Tenemos esta necesidad, ¿no? Tenemos la necesidad de, si bien no ser un niño quizás, yo ya no soy un niño, tener la docilidad de este niño, hacernos como niños delante de la palabra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Estoy leyendo el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos.
¿Sabes lo que te aconseja la palabra de Dios? Sé dócil. ¿Sabes cómo lo dice? No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas así. Sé dócil a la palabra de Dios. Sé dócil al consejo. Sé dócil. Si te dicen anda, acostate y cuando te llamen de vuelta decirle habla Señor porque tu siervo oye, anda y hace caso. Ahí es donde se revela Dios. Por último, tenemos que tener fe. Tenemos no solamente que creer en Dios, sino que creerle a Dios. En que puede hablarme a mí hoy. Que puede hablarme a mí hoy. Hermano, si vos te vas esta mañana con esta expectativa, yo ya estoy hecho. El hecho de decir, hoy Dios puede hablarme a mí. Hoy Dios puede decirme algo que consuele mi corazón que está herido. Hoy Dios puede marcarme alguna cosa que yo tengo que cambiar y tengo que ponerme a trabajar. Hoy Dios puede, y yo puedo entrar a mi habitación, cerrarla y sentir que Él está de pie ahí llamando mi nombre. Quizás por cuarta vez. Ya lo hizo una, lo hizo dos, lo hizo tres, y yo estaba distraído, no me di cuenta, no supe que era Jehová. Hoy por cuarta vez Dios puede estar entrando y diciendo, che, una vez más te lo estoy diciendo, ¿eh? Y puede dar revelación a tu vida que sea para tu bendición. Creer que Dios puede hablarme hoy. Creer que sus propósitos son mayores que los míos. A veces no queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Porque yo tengo más o menos el circo armado y ya sacarme de todo esto, ¿no? ¿Y qué será lo que Dios me pida? Y quizás tengo un poco ya en mi cabeza definido lo que quiero hacer, lo que quiero ser. Y que Él tiene poder. Tener fe que Él tiene poder para hacer en mí lo que hace muchos años no puedo lograr. Y para hacer a través de mí cosas que ni siquiera puedo imaginar. Hermanos, ¿qué necesidad tenemos de esto? Dios dice la palabra en Efesios 3 que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según su poder que actúa en nosotros. Jesús le dice a la hermana de Lázaro, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es necesario tener fe. Mira, Samuel, para resumir y cerrar, estaba en el lugar correcto y estaba haciendo lo correcto. Los hijos de Elí estaban en el lugar correcto, estaban haciendo cualquiera. Estaba en el lugar correcto, pero estaba haciendo lo correcto. En lo que tenía luz Samuel era muy poquito, pero ahí en esas cositas que tenía luz era fiel. Había que prender la lámpara, él iba a prender la lámpara. Lo llamaba Elí, él iba. Él tenía fidelidad en lo poco. Acordate de esto, tenés revelación de Dios escrita, lo que sepas que Dios te está pidiendo, hacelo. Era dócil al consejo. Elí le dio un consejo y él lo siguió. Docilidad. Enseñables. Cada uno de nosotros tenemos que ser enseñables. Docilidad para poder escuchar. Y tenía fe. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, que le hay Dios. Y él tenía fe, porque cuando Jehová le habla a él, a pesar de que no había escuchado nunca a Jehová, no lo había visto nunca, no había revelación que pasara todo el tiempo, dice, bueno, habla Jehová que tu siervo oye. Y lo hizo como un acto de fe. Pero no solamente todas estas cosas. Vayamos al versículo 19 para cerrar. Sino que también él perseveró. La historia sigue. Hermoso libro de Samuel. Me tocaba ahora en la lectura, en el plan de lectura anual, por eso se los traigo. Pero la historia sigue. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 19 estamos. Y él perseveró y se convirtió esta actitud de escuchar a Dios como parte de su vida. Esto es como andar en bicicleta. Al principio cuesta más y después cuando agarrás, ¿no? Velocidad, es escuchar a Dios. Y esto fue la clave de su éxito, de su bendición. Samuel creció, dice el versículo 19, y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Sabes lo que dice? Significa esto, no es que no se le cayó la Biblia de la mano. Obedeció.
Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Los de alrededor lo veían y decían, Dios le habla a este y este fiel a lo que Dios le dice. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Habla Dios porque tu siervo oye. Habla Dios porque tu siervo oye. Hay un costo tremendo, hermanos. Personal, familiar, para los que somos líderes y pastores de nuestra familia, de no querer escuchar a Dios. Y un costo más grande inclusive que el inconverso que no está sentado en esta mañana acá. Hay un costo tremendo de no ser dóciles al consejo de Dios. Se paga caro. Se paga caro. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. ¿Seremos como Samuel? ¿Intentaremos serlo? Quizás la oración en esta mañana es simplemente esa. Señor, habla que tu siervo oye. Sé que quizás hablaste 1, 2, 3 veces. Ya hace rato que me lo venís diciendo. Hay cosas que ya las sé. Voy a ponerme a trabajar en ellas. Y en otras, habla que tu siervo oye. Heme aquí, habla que tu siervo oye. Yo voy a hacer un segundito de silencio y después vamos a orar juntos. Y este segundito de silencio es para que vos repases en tu corazón. Si Dios te habló en esta mañana, puedas hacer una introspección y ver aquellas cosas que ya sabes que Dios te está pidiendo. No le prometas nada a Dios, no jures en vano, pero sí hace una oración a Él y pedile que te ayude a llevar adelante esas cosas que Él quiere de vos. Y pedile a Dios que se revele a vos, que se muestre, que te hable, que te dé dirección en este tiempo, que también en la palabra escasea, para tu bendición, para su gloria. Señor, habla, que tu siervo oye. Por tu misericordia, Señor, danos revelación, Padre. Danos la posibilidad de verte en el día a día, en lo práctico, en las decisiones. Danos luz, Señor, y también danos obediencia para poder hacer caso en las cosas que tenemos luz. Señor, danos docilidad al consejo para nuestro bien, para poder, Señor, escucharte, para poder verte. Señor, quisiéramos que los que están afuera digan de nosotros que Dios está cerca nuestro. Y quisiéramos también, Señor, la bendición de ser instrumentos en tus manos. Que nos uses, Padre. Porque nuestros días, Señor, pasan. Es como la hierba, la flor nace, después no está más. Y así pasamos, Señor. No hay privilegio mayor que poder tener una relación personal con vos, escuchar tu voz, saber lo que querés y estar en tus propósitos. Señor, por tu misericordia una vez más te decimos, háblanos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor te bendiga.